7 meses, impulsado por el deseo de comunicar revelaciones que el Señor me había dado, gracias a la necesidad de comunicar lo que la palabra realmente enseña. Me pasaba que por ahí trataba de comentarle a las personas que me rodeaban todas estas revelaciones que el Señor me había dado, y de repente chocaba porque los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Hay una enseñanza que aprendí hace muy poco, que Dios no llega ni tarde ni temprano. Dios llega justo a tiempo. Pero a veces uno quiere que Dios llegue cuando uno quiere que llegue. Porque a veces uno dice, esta persona necesita saber y necesita conocer. El tema es que yo pensaba que era el momento, y por ahí iba y chocaba y hablaba y les comunicaba, y por más que era muy cierto lo que yo le estaba comunicando, porque es revelaciones de la palabra, ¿cuántos creen que la palabra revela cosas verdaderas? ¿Verdad? La palabra hace eso, pero ¿por qué algunas personas las pueden entender y por qué otras no? ¿Alguien puede contestar acá? La influencia del Espíritu Santo. Por la influencia del Espíritu Santo, porque la palabra dice que solo Dios, según Proverbios capítulo 2, solo Dios da el conocimiento, solo Dios puede dar entendimiento y sabiduría. Vamos a leer capítulo 1, versículo 23 de Proverbios. 1:23 de Proverbios. Esto es libre, acá cualquiera puede aportar su versículo. 1:23 de Proverbios. Dice, esta es una versión actual. Hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis pensamientos. O sea que la voluntad de nuevo, porque hay algunos que no. Perdón. ¿Se escucha bien? Bueno, dice, hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis pensamientos. Entonces, a lo que voy es que la voluntad y el tiempo son de Dios. Uno puede tener toda la voluntad, pero si no es el tiempo de Dios, el mensaje no llega. O sea, sí, la persona lo escucha, pero así como entró, se fue. Ahora, Dios me reveló que el ser humano es como la tierra. Si uno no la trabaja, por más que uno ponga la semilla, esa semilla es muy raro que dé fruto. Si uno no saca los escombros, uno no. Entonces, ¿qué es sacar los escombros en el sentido? ¿Qué es limpiar la tierra en el sentido espiritual? La intercesión. Entonces, me pasó de que hasta que aprendí eso, chocaba, y en ese interín empecé a grabar en YouTube, porque ya que nadie me escuchaba o discutía con todo, entonces empecé a grabar en YouTube videos basados en lo que Dios me había revelado a través de muchos escritos que muchos deberían estar en la Biblia y no están, por ejemplo. Y hay uno que me llegó muy fuertemente, que es el libro de Melquisedec, el gran rollo de Melquisedec, y que habla de algo que quiero hablar hoy, que me explicó muchas cosas, y creo que a ustedes también les va a explicar por qué les digo que me explicó, porque este libro fue guardado por Dios durante 4 milenios. Lo escribió Abraham y Melquisedec, y fue guardado en la cueva de Qumran, ordenado por Dios. Y Dios dijo que solamente iba a aparecer 4 milenios después de eso. Hace 70 años se cumple eso y se encuentra en donde Dios había dicho, en la cueva de Qumran. Y esta gran revelación es para las personas que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo en una sociedad totalmente confundida. No sabemos a dónde vamos. Probamos un sistema de educación, de enseñanza,
Y el problema no está en la educación, sino está en el sistema, en cómo educamos, de qué manera. ¿Y quiénes son los que formaron esta educación? Yo no sé si ustedes saben que este mundo, realmente cuando la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, es real, la Biblia lo dice y es real. Usted puede ver este país, tiene un obelisco, acá tenemos un obelisco que representa a la doctrina de los egipcios, doctrinas babilónicas, que son obviamente satánicas. Entonces quiere decir que este país tiene fundamentos satánicos, así como muchos otros países. Hasta el Vaticano tiene un obelisco. Entonces, hay señales de que el mundo realmente está bajo el maligno. Entonces, la manera de enseñarnos, hay iglesias que están en Norteamérica que tienen obeliscos, que tienen señales. Por ejemplo, nuestra bandera tiene el símbolo del sol. Y el sol era adorado y fue adorado, todas las civilizaciones adoraron al sol. Entonces esto tiene que ver mucho con lo que leíamos hoy en Romanos capítulo 1, que la humanidad prefirió dejar a Dios de un lado y adorar a la creación en vez del Creador, y por eso Dios los dejó, y por eso tenemos esta sociedad tan tergiversada con sus valores. Entonces, ¿cómo explicamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Hay una guerra entre la luz y la oscuridad, y ustedes pueden ver en las hojas que les he presentado a ustedes ahí, y pueden ver que hay dos círculos muy grandes, uno dice luz y el otro dice oscuridad. Ahora, ¿qué es lo que produce la luz? La verdad, la vida, el amor, la paz, el conocimiento. Y la oscuridad, la mentira, la muerte, el odio, el conflicto, la ignorancia. Son todos conceptos que se contraponen uno con otro. Y lo que Dios me reveló es que esta sociedad está basada en una mentira, en una fórmula mentirosa. Porque nos enseñaron en las escuelas, nos enseñaron de que la verdad no es absoluta, sino que es relativa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la verdad no existe. En realidad cada uno tiene una percepción y esa es la verdad para cada persona. Y eso es una gran mentira. Porque la verdad existe. Dios es la verdad. En realidad no existe. Dios, en realidad es real la verdad. Porque existir, lo que existe deja de existir. Pero Dios no deja de existir. No tiene tiempo, por eso no existe. Es real. Es más allá de una existencia. Entonces, si ustedes pueden ver la fórmula de la iniquidad, se presenta siempre así. Fíjense la fórmula. Ustedes pueden. ¿Hay algún matemático acá? ¿Hay algún matemático? ¿O alguien que estudió matemáticas? Sí. No fue mal. No fue mal, ¿verdad? Sí. Yo creo un poco en la revelación, pero yo creo totalmente en la palabra. No quiero contradecir nada, ¿no? Pero estamos para aprender y creo que tenemos una posibilidad de poder preguntar. Bien, el hermano estaba hablando de que Dios nos había dado una revelación que tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Pero la Biblia dice, hoy, para todos los que estamos acá, es el día de salvación. ¿Ven? La decisión la vamos a tomar nosotros, es un obvio, pero hoy es el día de salvación. Esto es la palabra, ¿no? Ahora estamos mirando acerca de la luz, que hace la verdad, porque Jesucristo es la luz y Él es la verdad. Y todos sabemos lo que es la mentira, ¿verdad? Todos sabemos lo que es la mentira.
La mentira podría decir que yo ahora cuando llego a mi casa le digo a mi esposa, estuve en Pinar de Rocha. No sé si alguno conoce. Eso es una mentira. Pero el problema acá es entre predicadores, maestros, estudiantes y algunas otras ramas más que podríamos mirar, que entre la luz y la oscuridad podríamos decir está la sombra, ¿verdad? ¿Qué vendría a ser la sombra? La sombra es un espíritu de engaño que nadie nos enseña a nosotros acerca del espíritu de engaño, pero muchas veces como ministros, como pastores, como predicadores de la palabra, cuando escuchamos, cuando hablamos, necesitamos discernir realmente el espíritu de la palabra para saber realmente en qué estamos o en qué estamos escuchando o qué estamos hablando o qué estamos aprendiendo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hay un espíritu de engaño? Porque eso alimenta todas las religiones que, como dice el pastor Tito, los evangélicos. ¿Qué es un evangélico? Bueno, yo le digo, un evangélico es un creyente. ¿Qué es un creyente? Un creyente es algo que cree en lo que sea, él cree. Pero un cristiano, hermano, un cristiano, usted se da cuenta desde que comenzó a hablar, desde que se presentó, desde que comenzó a manifestarse de alguna manera, usted dice que este es un cristiano. ¿Amén? Estaba leyendo perdón que me extienda un poquito, estaba leyendo en un libro, no sé si es este, estaba leyendo acerca de un hombre que llegó a una gran ciudad y se encontró con un anciano. Esto es algo hipotético, podríamos decir, esto es una parábola o algo así. Y él le preguntó a uno que vivía en ese barrio y le dice, ¿conoce a algún cristiano por acá? Y el anciano le preguntó, ¿qué clase de cristiano? Bueno, para hacerla corta, uno real, uno verdadero. Y él dijo, hace mucho tiempo que no pasa por acá. ¿Ven? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos manejarnos es por esto. La Biblia dice, y Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y fíjese, hermano, que la palabra justicia tiene 11 tópicos diferentes que no podría explicarle todo con respecto a él, pero cuando usted va a estudiar abogacía, usted va a estudiar derecho, ¿cierto? Y la palabra derecho nos enseña a nosotros fe, santidad, perseverancia, doctrina, bueno, muchas cosas nos enseñan. Ahora, lo que nosotros necesitamos aprender en esta tarde es derecho. Vamos a dejar los libros apócrifos, que eso es lo que le pediría yo al hermano, de Melquisedec, de Lamentación y alguna otra cosa para que podamos aprender derecho. ¿Puede ser? Amén. ¿Usted leyó el libro? ¿Leyó el libro? Entonces no puede decir que es apócrifo o no. A lo que voy es que cuando todo lo que usted dijo es lo que estoy a punto de decir. Si usted da vuelta a la hoja, y vamos a adelantarlo porque ya se me adelantaron todo lo que quería enseñar. Usted fíjese en el último, hay remarcado varias verdades, ¿no? Varios títulos. Entonces dice, el último dice, luz, entre paréntesis, sombra y oscuridad. Lo que quería decir es muy parecido a lo que usted está diciendo, porque el libro de Melquisedec es un libro inspirado por Dios y es lo que me enseñó. Y es lo mismo que enseña la Biblia. No digo que la Biblia no lo enseñe, pero
lo que a mí me mostró es el origen de todo este mal. Porque el libro de Melquisedec lo que cuenta, y les cuento, y ustedes lo pueden buscar y lo pueden leer, lo que cuenta es cómo surge Satanás, que es el padre de todas las mentiras. ¿Y cómo es que surge todo esto? Si ustedes pueden ver en la primera hoja, van a ver que la luz y la oscuridad tienen todo opuesto. Por ejemplo, la luz con la oscuridad no pueden estar juntas nunca. Si uno apaga la luz, recién ahí aparece la oscuridad. Nunca va a estar la oscuridad antes. Pero sin embargo, hoy en la sociedad nos dicen que no todo es tan bueno y no todo es tan malo. Ustedes fíjense, está la verdad y está la ignorancia. Está la vida y está la muerte. Está la verdad y está la mentira. Está la vida y está la muerte. Está el amor, está el odio, está la paz y está el conflicto. Está el conocimiento y la ignorancia. Son todos opuestos. Pero este sistema, que es satánico, nos quiere hacer creer que puede haber un equilibrio entre estas dos cosas. Y es por eso que la gente no se anima a corregir, y esto le voy a decir a todos acá presentes, que la palabra nos manda a corregir lo que está deficiente. Y es por eso que muchas organizaciones que se dicen ser cristianos, y por eso está la pregunta de ¿qué buscas, un cristiano real o un cristiano en apariencia, o no sé, o un cristiano más o menos? Es porque nosotros tenemos que afirmarnos realmente la verdad, y estamos viviendo en un mundo relativo, en donde cualquiera puede decir, no, bueno, esa es una verdad de él, y bueno, hay que respetar lo que él piensa. Pero acá, Dios lo que me mostró es que hay dos cosas, no hay un medio. Y el mismo Apocalipsis dice que seas frío o caliente. Prefiero que seas frío o caliente, porque si sos tibio te vomitaré de mi boca. Y este sistema es un sistema tibio, en donde la gente son a media. Quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Este es el sistema en el que estamos viviendo. Y por eso muchos de los que dicen ser cristianos no corrigen las cosas, porque creen que se puede vivir de manera tibia, que uno puede ser una cosa y al otro día otra. Total, Dios mañana me va a perdonar y bueno, pero no se dan cuenta que lo que están adelante y lo que están hablando de la verdad van a ser juzgados y vamos a ser juzgados. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto que estamos diciendo? Lo que queremos es afirmar la verdad, y la verdad es que no hay medios. El relativismo lo único que nos lleva es a la mentira. La agonía nos lleva a la muerte. La simulación nos lleva al egoísmo. O sea, este sistema satánico nos ha hecho creer que nosotros podemos estar bien, que puede haber un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Por ejemplo, hay un símbolo que representa muy bien esto. Es el yin y el yang, que dice no todo lo bueno es tan bueno y no todo lo malo es tan malo. Es verdad que en este mundo no todo lo bueno es tan bueno y no todo lo malo es tan malo, pero en el mundo que Dios quiso crear y que Dios comenzó y que el hombre se lo entregó a Satanás cuando desobedeció la orden de Dios, en el mundo que Dios creó, las cosas eran como lo vemos acá en la luz. Todo lo que producía la luz era verdad, vida, amor, paz y conocimiento. ¿Cómo llegamos al otro lado? Porque vino Satanás con una idea engañosa, y este libro lo revela y dice que él empezó a maquinar un mundo nuevo, y que él quiso establecer un gobierno mejor que el del Creador, y en ese gobierno él quería ser mejor que el Creador. Entonces en su gobierno podía existir lo bueno y lo malo, el amor y el odio. Y nosotros sabemos, hay una mentira que dice del amor al odio hay un paso, y esa es una gran mentira.
O sea, o amás o odias. Nosotros como cristianos debemos entender de que nuestro objetivo, por eso es que nosotros somos hijos de luz, debemos destruir la mentira del relativismo. Hay una verdad y esa es la palabra de Dios. No hay otra verdad. No hay otra verdad. Pero si nosotros seguimos manteniendo doctrinas, y no hablo solamente de las religiosas, sino las que nos enseñan en la escuela, que nos dicen que todo es relativo, es una gran mentira. Hay una verdad absoluta, pero esa verdad absoluta que es Dios es muy grande y no la podemos comprender. Pero como no nos comunicamos, no la podemos ver, porque cada uno ve una parte de esa verdad, porque Dios revela una parte a cada uno. Imagínense si Dios le revelara a uno todo lo que él conoce, se le revienta la cabeza, porque Dios es tan grande que no lo podemos sostener. Entonces, ¿cómo se puede apreciar en este paralelo? Empiezan a surgir términos que buscan la unión entre lo bueno y lo malo, o sea, la iniquidad, un concepto basado en la lógica y no en la voluntad veraz de Dios. No hay manera, y escuche bien, no hay manera de que estos conceptos puedan coexistir en un equilibrio, pues donde hay luz no hay oscuridad, y donde hay amor no puede estar presente el egoísmo. Entonces, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantos distintos tipos de cristianos? Porque no hay luz en las iglesias. Hay mucha música, mucho ruido, mucho todo, pero poca palabra. Siempre para la palabra rápido que se termina todo. La gente no estudia, no se toma el tiempo para estudiar. Y esto es lo que estamos corrigiendo, estamos cambiando. Primero la palabra. No hay nada más grande que la palabra. Y después cuando la palabra te revele cosas, vas a ver que van a ser una verdadera alabanza y una verdadera adoración. Porque no podemos adorar a alguien que no conocemos. Y esto es lo que estamos corrigiendo, nada más. No estamos corrigiendo las apariencias, no estamos corrigiendo cosas que con el tiempo se van, porque yo mañana me puedo pelar, mañana me puedo poner un traje, una corbata, no hay problema con eso. Pero la palabra me manda a mí que yo crezca en el conocimiento de Jesucristo. Y esa es su palabra. Entonces vamos a leer y vamos a terminar con esto. Nosotros tenemos que salir del medio. Tenemos que salir del medio porque estando en el medio vamos a ir a la oscuridad. Siempre vamos a ir para allá. Tenemos que afirmarnos en la verdad. Y la única manera de pasarnos de la oscuridad a la luz es tener la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es su palabra. No hay manera de poder cambiar las cosas de otra manera si no es con la palabra. Entonces todos tenemos que ser profesores, tenemos que estudiar hasta que nos salgan las pestañas, como dicen. Tenemos que estudiar hasta que duela, porque debemos conocer la verdad. Este mundo es un mundo de mentiras. Entonces, la luz es Jesucristo. Y miren, se lo voy a mostrar. En 1 Juan capítulo 1 dice: el que es la vida apareció entre nosotros, lo vimos y por eso damos testimonio acerca de él. A ustedes le anunciamos que él es la vida eterna que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído acerca de él, ahora lo anunciamos. ¿Y ahora qué anunciamos? ¿Cuál es el mensaje? En el versículo 5 dice: y este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo hemos anunciado a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Así que si usted ve que hay un mal testimonio en algún lado o en alguno de nosotros, es porque no hay luz. No puede haber gris. Entonces tenemos que tener el compromiso de ser realmente cristianos. Nosotros acá aprendimos con los hermanos, y esto lo pueden decir ellos, que nosotros no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Son términos totalmente distintos. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Hemos aprendido eso o no? Y somos la iglesia porque lo somos todos los días y lo somos con nuestras actitudes, con nuestro trabajo.
con nuestro empeño de conocer más, cada vez más de la Escritura. Entonces, lo vuelvo a leer, y este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo, y se lo hemos anunciado a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, esto quiere decir la ignorancia. Acuérdense, vean, cuando ustedes quieren ver qué es lo que es la oscuridad, cuando está mencionando acá, es todo esto: la mentira, la muerte, el odio, el conflicto, la ignorancia. Si uno no conoce la palabra, y digo, todos tenemos que conocer la palabra a nivel de todos los que están acá. Se supone que todos los que estamos acá hemos alcanzado un conocimiento que nos sirve para ayudar a otros, ¿verdad? Todos hacemos eso, ¿verdad, hermanos? Sí, cortito. Gracias a Dios. Me da lugar y yo pregunto, ¿no? Miramos un tema, a mí me gusta orar, es importante. Hay un tema que es importante, que tal vez le ayuda al hermano, no es que quiero perjudicarle, pero tal vez le ayuda en su anotación de lo que está diciendo. Por ejemplo, una de las cosas que dijo el Señor Jesucristo en San Juan 3, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino del cielo, ¿verdad? Entonces podemos nosotros conocer mucho de la palabra, pero si no tenemos el Espíritu Santo y no tenemos el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, tenemos ahí algo que nos está impidiendo entrar. Ahora, es importante aprender de la palabra. El apóstol Pablo dijo: si yo ignorase el valor de la palabra, sería como extranjero el que habla, y el que habla sería como extranjero para mí. Entonces, una de las cosas que a mí me interesa es aprender acerca de la palabra, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros miramos acerca del Señor, que es nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro guía, dice que Él crecía en estatura y crecía en la gracia. O sea que no solamente crecía en estatura, sino que también se perfeccionaba en la palabra, aunque Él era la palabra. Pero lo que más me gusta de todo esto es cuando dice que Él subía al monte a orar y muchas veces se pasaba toda la noche orando. Y usted va a tener revelación de la palabra cuando usted se interne en los brazos del Señor y comience a orar y a buscar en las profundidades de Dios. ¿Para qué? Para poder saturarse de su espíritu, que es la palabra. Perdón, muchas gracias. No, para nada, está muy acertado en lo que está diciendo. Pero vamos a ver algo que los pentecostales ignoran mucho. En el Evangelio de Juan 6:63, muchos dicen que muchos dividen a Dios, separan a Dios. Para muchos Jesús es una cosa, hay otros que dicen que el Padre y Jesús son otras cosas, hay otros que dicen que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo son otras cosas, y hay otros que dicen que hasta la palabra es distinta al Espíritu. Sin embargo, vamos a mostrar cuál es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? La palabra es el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos la palabra, por más que busquemos de otra manera, no se puede recibir de otra manera la palabra. Al Espíritu Santo no se puede recibir de otra manera que no sea el Espíritu Santo. Y para que vean, en el capítulo 6, versículo 63 de Juan, dice: el Espíritu es el que da vida, el cuerpo no tiene nada que ver con eso. Las palabras que le he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Ahora, en Efesios 6, vamos a Efesios 6, me pueden acompañar. Esto es porque muchas veces creímos lo que otros nos vinieron. El Espíritu Santo es la palabra. No hay otro espíritu. No podemos hacer descender el Espíritu otra vez. El Espíritu dice que Jesús dijo en San Juan 14 que el Espíritu iba a venir y permanecería con ustedes. Y hay muchos que van y a buscar otra vez y a recibir otra vez y a renovar. Y eso es una gran mentira, porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1,
Dice, cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el evangelio que nos salva, quedamos sellados. Y un sello no se borra así nomás. Un sello queda para siempre. Quedamos sellados por el Espíritu Santo. Y no por oír a nadie ni por la imposición de mano de nadie, sino por oír la palabra de verdad, el evangelio que nos salva. Ese es el Espíritu Santo, la palabra, no hay otro. Y vamos a ver, capítulo 6, versículo 17. Utilicen la salvación como un casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchos han separado, han dividido a Dios. El Padre es una cosa, el Hijo es otra. Si usted lee Melquisedec, dice, cuando Dios le revela al hombre que iba a venir el Mesías, que iba a ser un hombre de dolores, Dios le revela a Adán y Eva, y le dice, el cordero que ustedes mataron simboliza uno que va a venir. Y ese uno que va a venir va a ser como el cordero, que va a morir mansamente. Y Adán y Eva le dijeron, pero ¿quién va a morir en nuestro lugar? ¿Quién va a ser esa persona? Y el libro de Melquisedec dice que el Eterno le dijo a Adán y Eva, yo seré ese hombre. Yo seré ese hombre. Este libro vino para darnos más luz, no para hacer un lado de la palabra, para elevarla, porque la palabra es la manifestación de Dios, siempre fue la palabra la manifestación de Dios. Cuando venían los profetas venía la palabra. Cuando Dios creó todo, si usted lee el capítulo 1 de Juan, dice, y en el principio era, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y era Dios. Siempre estuvo la palabra, y siempre Dios se manifestó a través de la palabra. Cuando Jesús vino, fue la manifestación perfecta, porque lo podíamos ver, lo podíamos tocar. Ahora, nosotros tenemos otra manifestación, que no es menos perfecta, es igual de perfecta que esa. Porque hoy la podemos ver, la podemos entender, la tenemos en todos los idiomas. Nadie puede decir que no conoce la palabra porque está en todos los idiomas. Pero ¿qué pasa? Es el libro más vendido y el menos conocido, el menos leído, el más tergiversado. Nadie respeta lo que dice la palabra. Todos quieren que sus ideas encajen con la palabra y por eso la tuercen. Este es el gran problema. Y nosotros como iglesia, esta simple persona, hermano, les quiero decir a todos los que están ahí, estamos dispuestos a dar batalla a la mentira. No vamos a sostener más mentiras, porque amamos la palabra, porque lo único que nos interesa es la palabra, porque es el Espíritu Santo que nos ha cambiado. Yo cuando estaba en la religión, había cosas que no podía controlar. Pero vino la palabra y está mi señor acá de testigo y me cambió así, de un día para el otro. La palabra es lo más grande que hay en este mundo. Porque por medio de ella fuimos todos creados. Por la palabra fuimos todos creados. Si no tenemos la palabra, no tenemos a Dios. Y estas son las grandes verdades. Y yo le digo, hermano, esto es una obra del Señor, porque no me deja mentir el obispo Tito. Hoy me tocaba a las 11 de la mañana dar esta charla. Pero yo creo que la verdad tiene que salir a la luz. Y basta de mentirnos. Basta de creer que lo que teníamos antes sirve, no sirve, ha destruido familias. Pero la palabra está restaurando esa familia. Y acá hay muchos que pueden dar testimonio de eso. Estoy ansioso porque nos pasemos de la luz. Y yo le quiero decir una cosa. Este mundo nos ha mentido un montón. Se ha presentado así con una fórmula que parece wow. Parece que no tiene
no tiene competencia, ¿no? Parece muy lógico todo lo que este mundo nos presenta. Nos dice que muchas cosas, no miente. Pero nosotros sabemos que la verdad es Dios, es la palabra. Y este es el mensaje que Jesucristo anunció. Que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad. Entonces, si nosotros estábamos en la ignorancia, no podemos seguir en la ignorancia, porque Dios es luz. Procuremos de que esa luz viva cada vez más en nosotros. Estudien la palabra. Confíen, hermanos, si este libro fuera apócrifo o no, confíen que tenemos el Espíritu Santo que nos da el poder de interpretar si este es de Dios o no es de Dios. La Biblia dice que tenemos que probar los espíritus. Vamos a probar los espíritus, también podemos probar las intenciones de los escritos, porque la Biblia misma está plagada de errores humanos que fueron manuscritos, otros a propósito, porque lo que transcribe la Biblia, mucho en la antigüedad, lo hacían a mano, y tiene un ser humano posibilidad de errar, sí. Entonces, pero nosotros sabemos que si ponemos en paralelo todo lo que dice la palabra, podemos encontrar cuáles son las mentiras. Y estas son las verdades que nosotros estamos anunciando. De que hay cosas que no funcionaban, no funcionaron y no van a funcionar. Por eso estamos diciendo de que debemos ser cristianos educados, no cristianos convencidos, cristianos educados. Si no conocemos la palabra, no conocemos a Dios. Entonces, con esto quiero terminar. Capítulo 2 de Proverbios. Dice en el nombre de Jesús, dice esto: Hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Amarás a Dios y a tu prójimo. Dios lo resumió así. Ajá. Pero ¿cómo podemos hacerlo si no tenemos la luz? ¿Cómo podemos salir de la oscuridad, del odio, de la mentira, si no tenemos la luz? Necesitamos la luz. Y miren lo que dice acá: presten atención a la sabiduría y conságrese de corazón a la inteligencia. Llama con toda tu fuerza a la inteligencia y pide a grito entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces, y miren lo que dice acá, entonces aprenderás a respetar al Señor. Él solo nos puede enseñar a respetarlo. No hay otro que nos pueda, no hay reglas internas, no hay morales, no hay nada que nos pueda enseñar a respetarlo a Él. Él solamente nos puede enseñar a respetarlo. No hay otra manera. Y por eso han fracasado muchas instituciones, y no solamente hablo religiosas, porque hoy hay leyes, y estas leyes no quieren perjudicar a la sociedad. Fíjense lo que está pasando en el Congreso. ¿Por qué? Porque todo este sistema. Entonces, porque el Señor es el que da la sabiduría. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Yo le quiero decir una cosa. Esta es la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pastor, ¿estamos de acuerdo con esto? Esta es la palabra, la voz de Dios. Bueno, si usted quiere orar, realmente, si usted quiere orar, no se aleje nunca de la respuesta de Dios. Yo cuando leo la Biblia, estoy orando. Realmente estoy orando, porque si no, lo otro es un grito vacío. Pero cuando yo me comunico con la palabra, estoy hablando con Dios, porque estoy escuchando la voz de Dios.
una oración fuera de la palabra puede llegar a tener un resultado, porque Dios es misericordioso. Pero si nosotros queremos escuchar la voz de Dios y lo que Él nos reveló, acá está la voz de Dios, acá está la revelación. No caduca, es siempre actual, es siempre verdadera. Si usted quiere orar, no se aleje de la palabra. Esto es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo cosas que están fuera de la palabra. Estamos diciendo que la palabra es el único contacto que tenemos con nuestro Creador. Y por eso tenemos una serie de trabajos que apuntan a que las personas se acerquen cada vez más a la palabra. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Se puso rico el seminario.